Estimada doctora Laura, ¿logra escucharme? Sí, excelente, Doc. Se le escucha muy claro, muy perfecto. Yo la veo bien. Creo que los estudiantes también la pueden visualizar. Vamos a esperar solamente por ahí unos 2 o 3 minuticos más a ver si más estudiantes se conectan, 6:05, 6:06 más o menos, para iniciar nuestro conversatorio. La idea es que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer otra mirada de esa experiencia de lo que es diseñar instrumentos para la recolección de información y procesos de investigación. La invitación también se le hizo a otros estudiantes de la Universidad Cooperativa. Esperemos que se puedan ir como conectando. Recordemos que pues esta es la hora de la salida de la mayoría de ellos de sus trabajos, entonces pues algunos se están desplazando, algunos están buscando la mejor forma de conectarse, pero la idea es que la sesión quede pues totalmente grabada y monitoreada para que ellos, los que no puedan pues conectarse por cuestiones personales o laborales o de salud, pues puedan disfrutar de ese conocimiento tuyo, de esa experiencia. Ellos están en este momento en el proceso de diseñar sus instrumentos, ya escogieron sus instrumentos de acuerdo como a sus temas de investigación, ya estuvieron en ese primer momento, y en este momento están haciendo como el diseño o ese preámbulo de construcción. Algunos no van a construir instrumentos porque van a adaptar otros que ya existen y ya están validados, pero la mayoría debe tener la habilidad o la capacidad de poder diseñar un instrumento. Nosotros vamos a tener un encuentro presencial el día sábado, por lo que es importante que ellos lleven impresos sus instrumentos para hacer la revisión sistemática grupo por grupo. Y también el día sábado vamos a revisar los adelantos de la presentación para la pasantía que nos van a hacer acá. Entonces, esos son como los avisos preliminares de la clase para el cumplimiento del desarrollo de nuestro programa. Y pues bueno, yo creería que vamos a empezar, doctora Lixi, por el tema del tiempo. Entonces, bienvenida, es muy grato para nosotros poder tenerla acá en este espacio, poder disfrutar de su conocimiento y su experiencia y su mirada enriquecedora para el diseño de esto. Muchas gracias, doctora Lara. Muy buenas noches a todos ustedes. Sí, también algunos estudiantes logré contactar de un curso que llevamos diplomado nosotros acá, que es precisamente relacionado a lo que es un diplomado en intervención socioeducativa. Entonces está un poco más relacionado y también trabajar, ¿no? Y algunos están por ahí ingresando y tal vez vayan ingresando de a poquito. Entonces van a estar también y les facilita mucho a ellos porque con ellos yo voy a llevar el módulo de metodología de la investigación. Entonces estaríamos adelantando también con ellos el hecho de cómo tendrían que utilizar sus instrumentos, ¿no? En ese entendido, entonces, doctora Laura, vamos a compartir los instrumentos que queremos. No sé si se visualiza en este momento Todavía no está la girando. presentación. Fuerte que es en el cuadrito con la flecha hacia arriba, Sí, pantalla completa. a ver, vamos. Traté de visualizarlo. A ver. Ya. Mm, mm, mm. Haces clic en el cuadrito de la flecha hacia arriba y le dices pantalla completa. Exacto. Ahora sí. Sí, y él empieza, eso, excelente. Y le haces, exacto. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos trabajando precisamente a solicitud de la doctora Laura, que tenemos el contacto desde ya un buen tiempo. Agradecerle por nuevamente hacerme partícipe de esta experiencia que ya trabajamos con otros participantes, ¿no? El año pasado y también estuvimos con varios estudiantes aclarando algunas dudas. Y precisamente lo que ella me indicaba es lo que estaba abordando con ustedes, ¿no? El hecho de cuán importante es que nosotros trabajemos muy bien nuestros instrumentos de investigación y a la vez su validación. En ese sentido, la noche de hoy vamos a trabajar dando una introducción bien sencillita de decir por qué es importante los instrumentos. Porque sin los instrumentos no vamos a poder nosotros llevar adelante nuestra ejecución de la investigación prácticamente. Es como el motor que hace a la investigación. Son las herramientas que nos van a permitir a nosotros recolectar toda la información de la realidad.
porque nosotros, ¿dónde estamos investigando? En la realidad, como decíamos con la doctora, ustedes están trabajando con problemas y dificultades en el entorno del aprendizaje. ¿Dónde nosotros vamos a ir a recolectar nuestra información? Precisamente en esa realidad, en escuelas, en colegios donde exista algún problema que esté afectando a una población y haya llamado nuestra atención para hacer la investigación. Cuando hablamos de instrumentos, nosotros hablamos de crear y de diseñar nuestros instrumentos para recolectar nuestros datos. Y estos instrumentos y datos tienen que ser de manera tan validada por nosotros, pero tan real, que nosotros tenemos que tomar en cuenta que tiene que ser confiable, viable y que no tiene que ser ficticia. Tiene que estar salida de nuestra realidad y de nuestra posición como investigadores. Toda investigación sí o sí requiere datos científicos y que nos den validez y confiabilidad, porque nosotros como investigadores, ¿qué presentamos a la sociedad o a nuestro entorno? Tenemos que presentar datos reales, confiables y válidos que han salido de un proceso de investigación, porque todos nosotros revisamos datos de cualquier investigación y cuando revisamos vemos que son confiables. Lo mismo cuando nosotros hagamos nuestra investigación, debemos presentar datos válidos y confiables. Nuestros instrumentos van a ser esos medios que nos van a permitir a nosotros recolectar la información, pero acá tenemos que tomar en cuenta que su diseño y su validación van a permitir una investigación fiable, confiable y científica. ¿Cuáles son esos instrumentos de investigación o qué son los instrumentos? A veces nos llenamos de teoría y decimos, ¿qué son esos instrumentos? Herramientas, simplemente son las herramientas que nos van a permitir sacar de la realidad la información y recolectarla. Nos permite medir los fenómenos sociales, comprender nuestro problema y analizar los comportamientos en este caso, de las personas en las que nosotros vamos a enfocar nuestra investigación. ¿Por qué es importante diseñar nuestros instrumentos? ¿Quién lo diseña? El investigador, en este caso nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que diseñar y para qué? Porque nos va a permitir obtener datos reales, precisos y concretos sobre lo que nosotros estamos buscando. Tenemos que evitar errores y sesgos cuando nosotros diseñamos nuestros instrumentos. Un error implicaría que nosotros tengamos en una boleta de entrevista, encuesta o en nuestra observación que la información va a ser recolectada de mala manera y nosotros no podemos darnos ese tiempo para cometer errores porque es volver a aplicar el instrumento y es tiempo. Y para la investigación, el recolectar datos nos lleva aproximadamente a veces entre una semana, lo que hacen algunos. Con la forma digital podemos aplicar en cuestionarios digitales, pero observaciones y a veces entrevistas no las hacemos con un clic con la computadora. Lo hacemos de manera pausada y sistemática y paso a paso. Y eso que volvamos a repetir por un error que cometamos en un instrumento nos va a llevar tiempo en la investigación. Garantizar la calidad científica. Nuestros datos tienen que ser realmente datos verídicos y confiables porque estamos dando un producto científico de nuestra investigación. ¿Por qué es importante la validez de los resultados? Porque nos van a dar esa noción de la realidad que nosotros hemos estado investigando, pero se tiene que dar resultados que sean definitivamente válidos y confiables para otros procesos de investigación que otras personas desean investigar. Asegurar la calidad de los datos. Precisamente si los datos son reales, fidedignos, estamos garantizando que tenemos calidad en nuestros datos, que no son datos recolectados de libros, que no son datos recolectados empíricamente, sino que son calidad, presentación de calidad en nuestros datos. ¿Influyen directamente en la validez de los resultados? Sí, porque lo que nosotros busquemos, encontremos, interpretemos, van a dar toda la información de lo que nosotros estábamos buscando y presentar esos resultados, indicando que son válidos y fiables para la investigación dentro de la universidad en la que nosotros estamos, porque eso es lo que estamos haciendo
un trabajo de investigación científica donde tenemos que mostrar datos realmente válidos, confiables y fiables. Y acá vamos indicando que un mal instrumento o un instrumento mal diseñado va a tener resultados inválidos. No van a ser garantizadas nuestros resultados durante este proceso. Los principales problemas que ustedes tal vez están un poco investigando dentro de lo que son las dificultades del aprendizaje dentro de su entorno, quería hacer alusión a esto, que posiblemente estén trabajando en esto de los problemas de lectura, escritura, comprensión lectora, atención, memoria, rendimiento escolar, conductas en el auto, comportamientos. Son temas que sí pueden ser investigados desde su perspectiva como investigadores, tomando en cuenta este tipo de problemáticas que pueden presentarse dentro de su área. Para diseñar un instrumento, nosotros tenemos que revisar primeramente, y eso se conversaba la anterior vez cuando estuvimos trabajando con los anteriores participantes, el problema y los objetivos. Si el problema está mal formulado, no vamos a poder tener claramente nuestros instrumentos ni poderlos diseñar, porque del problema van a salir definitivamente nuestros instrumentos de investigación, porque a partir del problema que nosotros nos planteemos, como señalaba, puede que nuestro problema esté en la lectura comprensiva, que existe bastante problema en niños y hoy en día en adolescentes y hasta en universitarios, ¿no? La comprensión lectora. Puede que ese sea nuestro problema y si nosotros no tenemos claro el problema, no vamos a poder tomar en cuenta esa variable para poder hacer y realizar y construir nuestros instrumentos. Precisamente, una buena formulación de problema me va a permitir diseñar claramente mis instrumentos de investigación. Acá decíamos, por ejemplo, si se investiga rendimiento académico, que también es otra área dentro de lo que implica las dificultades del aprendizaje, nosotros podemos diseñar un instrumento que nos permita recolectar exclusivamente, ya identificando qué es el rendimiento académico, nuestras variables estudio, hábitos de estudio, desempeño escolar. Por eso es importante tener claro el problema, porque a partir del problema identificamos nuestras variables. Y a partir de identificar nuestras variables, construimos nuestros instrumentos. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que cuando nosotros estamos seleccionando nuestros instrumentos de investigación, que son nuestras herramientas que vamos a utilizar para recolectar nuestra información, va a depender mucho del enfoque que nosotros le demos a nuestra investigación. Dentro de ello, podemos tener varios instrumentos, como son, que es en la mayoría de nuestras investigaciones aplicamos los cuestionarios, las entrevistas, las encuestas, la guía de observación, las escalas de valoración, la lista de cotejos. Son varios los instrumentos que yo puedo utilizar, pero tengo que tener claro el enfoque que yo le estoy dando a mi investigación para diseñar y construir mis instrumentos. Eso vamos a abordar un poquito más abajo, ya indicando ese tipo de enfoques, porque a partir de identificar mis variables en mi investigación, yo tengo que elaborar mis preguntas. Y las preguntas, ya sea para un cuestionario, una entrevista, incluyendo para hacer la misma observación como tal, tienen que ser preguntas y ítems claros y específicos. No puedo ser genérico. Yo tengo que diseñar mis instrumentos tomando en cuenta claramente qué estoy queriendo averiguar, qué estoy queriendo buscar, qué estoy buscando identificar. Si estamos hablando de comprensión lectora, mis preguntas tendrán que estar referidas a ella. No me puedo desviar al rendimiento académico, a comportamientos y actitudes inadaptadas en los adolescentes o en los niños. No, tiene que estar relacionado a ello, porque las preguntas tienen que ser específicas, claras, evitar ambigüedades, tiene que estar relacionado con el tema de investigación y tiene que ser, si vamos a dar a los participantes y a nuestra población que va a ser el objeto de investigación, tener que las preguntas sean claras, comprensibles para nuestros participantes, para nuestra población a la que nosotros vamos a ir a aplicar ya sea el cuestionario o la entrevista. A veces caemos en el error de rebundar en la pregunta, en el cuestionario, nuestra pregunta o en la entrevista,
que el participante o la persona a la que yo estoy llevando adelante la aplicación de mi instrumento se confunde y a veces no responde o lo deja en blanco por una palabra que la persona no pueda entender dentro de nuestros cuestionarios o entrevistas. Y tenemos esa dificultad de que podemos tener instrumentos vacíos y no recolectar la información. En ese sentido, ponemos un ejemplo que se puede utilizar también en la escala de Likert, está relacionado a un ejemplo sencillito. El estudiante identifica las ideas principales del texto. ¿Qué opciones tenemos? Totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Podemos utilizar este tipo de preguntas para nosotros trabajar en nuestros cuestionarios. Por eso va a depender de cómo construyamos, qué tipo de instrumento utilicemos y cómo seleccionemos nuestras preguntas. Y aquí hago hincapié cuando hablábamos hace un momentito, nuestras preguntas van a depender del tipo de enfoque de investigación de nuestros instrumentos, perdón, de acuerdo al tipo de enfoque que nosotros le demos a nuestra investigación. Puede que sea cuantitativa o cualitativa. Dentro de la cuantitativa, nosotros más vamos a ir a medir y a sacar datos para cuantificar la realidad. Por ejemplo, existe de 100 niños, 60 niños con dificultades de comprensión lectora, 40 que no lo tienen. Entonces, nosotros cuantificamos bajo datos esa información. Pero es diferente en la investigación cualitativa. La cualitativa nos permite comprender desde la posición del actor lo que está sintiendo y pensando. Por eso va a depender mucho del enfoque que ustedes le den a su investigación para construir los instrumentos, porque en la investigación cuantitativa valida más la información de datos numéricos. Se aplica más cuestionarios, se aplica más la estadística, el análisis y nos proporciona más una explicación de la realidad a partir de números, de datos, para entender, comprender, predecir todo lo que sucede en la realidad. Eso está relacionado a la investigación cuantitativa. En cambio, en la investigación cualitativa, estamos ya tomando en cuenta que el objeto es que se comprende desde la realidad del actor. La investigación, cuando se aplica una entrevista, él nos va a dar su posición desde y como actor. No vamos a cuantificar bajo un número su pensamiento. No existe datos numéricos en la cualitativa, se aplica más observación y entrevistas a profundidad y observaciones. Se hace más un análisis de contenido, un análisis de discurso, un análisis narrativo, y busca comprender los fenómenos para la recopilación y análisis de datos. En ese entendido, entonces, nosotros vamos viendo que depende del enfoque de nuestra investigación para que nosotros podamos construir nuestros instrumentos. Como habíamos dicho, los tipos de datos en la investigación cualitativa son numéricos. En la quali son descriptivos. El objeto medir y comprobar en el cuantitativo, en el cualitativo comprender y analizar. Los instrumentos que se utiliza fuertemente en el enfoque cuantitativo son encuestas, tests, escalas, como hace rato veíamos la escala de Likert. En cambio, en el quali son más entrevistas y observación. Acá es donde ustedes tienen que tomar en cuenta, por eso hacía un poco este cuadro analítico, de ver qué instrumentos van a utilizar de acuerdo a su enfoque. Trabajamos más con estadística en el cuantitativo y en el enfoque cualitativo más interpretaciones. La aplicación puede ser en el cuantitativo, sí, a grupos más grandes. Podemos trabajar con estudiantes con mayor cantidad, aplicar a padres de familia, a profesores, a grupos más grandes. En cambio, en el cualitativo hace estudios profundos, que puede abarcar a una población de 1 a 5, dependiendo del tema que yo estoy investigando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá hacemos un resumen de todo lo que les señalaba y la parte de instrumentos es lo que más nos interesa a nosotros. Definitivamente, en el enfoque cualitativo, si ustedes están dentro de ello, van a trabajar más con observación, historias de vida, grupos focales que pueden tomar para aplicar sus instrumentos, las entrevistas, a diferencia del cuantitativo que utiliza cuestionarios, tests, que es muy diferente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a depender mucho de qué enfoque están agarrando, pero
estimo que están más trabajando con el cuantitativo, porque creo que va más a ello. Nos abocamos como investigadores a trabajar más con cuantitativo y muy poco con el cualitativo. A partir de ello, nuestros tipos de instrumentos, como les decía, va a depender del enfoque que le den y cómo ustedes trabajen y elaboren. Cuestionarios, entrevistas, observaciones, grupos focales, eso depende del enfoque, como habíamos mencionado. En ese entendido, los criterios para diseñar nuestros instrumentos tienen que ser preguntas claras, tienen que responder a nuestros objetivos de investigación, el contenido de nuestros instrumentos tiene que ser pertinente, un lenguaje muy claro, sencillo, de acuerdo al contexto y para la población a la que nos estamos dirigiendo. Posterior a ello, también un dato muy importante cuando nosotros trabajamos con nuestros instrumentos es que estos instrumentos sean validados. La validación implica ese proceso de evaluación de la calidad y del diseño que nosotros hayamos realizado con nuestro instrumento. Eso determina que vamos a ir a medir si realmente está correctamente diseñado nuestro instrumento. Para dar validez a nuestro instrumento, podemos hacer que un grupo de expertos pueda revisar nuestro instrumento. ¿Para qué? Para que éste tenga coherencia teórica, lógica y puedan ser comparados los instrumentos y si están respondiendo a la investigación. La validación es este proceso de evaluación de nuestro instrumento nos va a permitir a nosotros garantizar instrumentos viables y nos va a permitir a nosotros que algunos expertos puedan decirnos que sí están correctamente elaborados nuestros instrumentos, que pueden ser a partir de tener 3 expertos en educación, que ellos nos puedan sugerir mejorar la redacción de nuestros instrumentos para no equivocarnos y cometer errores en la ejecución ya de nuestros instrumentos. A partir de ello también se puede aplicar una prueba piloto, es decir, que nuestros instrumentos puedan aplicarse a pequeños grupos para ver si realmente tenemos errores, las preguntas están confundidas o tenemos problemas en la comprensión de nuestras preguntas por parte de la población. Es importante que nuestros instrumentos sean validados a partir de criterio de expertos o también podamos aplicar la prueba piloto. También se utiliza bastante para validar a nuestros instrumentos este instrumento que es el alfa de Kroisch, que nos permite a nosotros dar confiabilidad a nuestros instrumentos a partir de que este instrumento nos permita dar validez, confiabilidad y ser aplicado al final. Esta escala de alfa de Kroisch nos va a permitir ver si nuestro instrumento va a ser confiable, aceptable o no aceptable. Se utiliza bastante para dar validez a nuestros instrumentos. Los errores más frecuentes que cometemos en nuestra elaboración de nuestros instrumentos es que está mal redactado nuestros ítems, nuestras preguntas, que nuestros instrumentos no están validados y revisados por algunos expertos, que no han sido validados bajo una prueba piloto, que le falta coherencia con nuestras variables, que no está coincidiendo y respondiendo a nuestro problema de investigación, que no realizamos la prueba piloto que les señalaba anteriormente, que las preguntas son muy ambiguas, pueden ser muy abiertas, muy cerradas, o puede que no esté dentro del problema de investigación. No están definidas nuestras variables, nuestro instrumento no está validado y además que estamos tal vez utilizando un lenguaje totalmente inadecuado para nuestra población a la que nosotros estamos tomando como objeto de estudio. Y en conclusión, podemos decir que nuestros instrumentos son clave para la investigación. Como se señalaba, un mal diseño de nuestro instrumento, vamos a tener una mala investigación. La validación asegura la calidad científica de nuestra investigación como producto y en dificultades del aprendizaje nos permite tener diagnósticos más precisos, ¿no? Y acá algo que íbamos señalando, que algunos métodos que tenemos en los métodos de investigación
cualitativa son el etnográfico, y aquí tenemos las técnicas o instrumentos que vamos aplicando, que son las historias de vida, tenemos el fenomenológico, la teoría fundamentada, el análisis del discurso, participación y acción y estudio de caso. Entonces, ¿qué es lo que queremos señalar? Va a depender mucho del enfoque, del método que estemos utilizando para diseñar nuestros instrumentos y recolectar construir nuestros instrumentos y recolectar la información. En ese sentido, entonces, hasta acá habríamos nosotros dado alguna recomendación para la construcción de instrumentos, doctora Laura. Doctora Lixi, su merced ha hecho de alguna forma un resumen del ejercicio que con los estudiantes se hizo de forma presencial. La idea es que pues los estudiantes vean a través de otra experiencia en otro país, con su merced, la rigurosidad con la que se construye un instrumento, ¿sí? En este momento ellos están haciendo varios instrumentos, conocen el tema de la realización de las entrevistas semiestructuradas, el tema de la elaboración de cuestionarios, y la idea es que el día sábado ellos lleven una propuesta inicial de esa escogencia de instrumentos de acuerdo a las líneas de investigación. Nosotros vamos a hacer la revisión pues sistemática y ordenada de esos instrumentos de forma física, y la idea es que en esa revisión se haga la retroalimentación pertinente. Es importante destacar, doctora Alixi, los elementos que su merced menciona sobre los errores que finalmente hacen que un instrumento retrase el proceso investigativo. El tema de la mala redacción, de pronto la no identificación de las variables pertinentes al proyecto, de pronto que no hay una coherencia de los objetivos y de los estados de arte preiniciales o iniciales del trabajo. Yo quisiera invitar a los estudiantes, aquí tenemos estudiantes de la maestría en dificultades del aprendizaje, tenemos estudiantes del programa de diplomado de la doctora Lixi. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, pues a la luz de lo que la doctora acaba de presentar, que es básicamente como el protocolo corto de cómo se hace una elaboración de instrumentos, cuáles pueden ser las dificultades, las limitaciones y los alcances del diseño de instrumentos en un proceso de investigación. Y pues no sé, me gustaría pues escucharlos. Aquí de la maestría está Gloria, está Marjuli, está Sandy, está Edna, está Andrés Gordon, Freddy Pachón, ¿quién más veo por aquí? Está Kimberly Frías. Creo que estudiantes tuyos sí está Edna. Edna también. Edna, cuéntanos. Edna González. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tengo una pregunta con respecto al cuando se le solicita o se le pide a un experto revisar el instrumento, también hay que realizar la prueba piloto, o si se hace una, no se hace la otra. Muy buenas noches, Edna. Depende de ti, se puede solicitar la prueba pilota, la aplicas tú, como habíamos señalado, en un grupo pequeño para medir. Tú puedes ya medir en una prueba piloto si tus preguntas están correctamente elaboradas, si la población a la que estás aplicando está entendiendo las preguntas, porque puede suceder que para ti sí están correctas, bien elaboradas, pero en la prueba piloto detectamos si la población a la que nosotros vamos a entrevistar realmente está comprendiendo la pregunta, porque nosotros a veces como estudiantes de maestría, diplomados y demás cursos, nosotros redactamos de una manera muy técnica, muy académica, pero cuando tú hablas con un estudiante de colegio o un niño, no te va a entender. Por ejemplo, cuando tú le preguntes, ¿usted está de acuerdo con la enseñanza que le da el profesor? El niño o el adolescente va a confundir, ¿cómo? No entiendo. Entonces, por eso decíamos que el lenguaje tiene que ser de acuerdo a la población que estamos trabajando. A un padre de familia que le preguntes, él sí te va a poder comprender.
¿no? Entonces, la prueba piloto nos ayuda a identificar en cuánto están comprendiendo la pregunta la población. Y eso nos ayuda bastante. Eso es en la prueba piloto, puedes aplicar a un grupo pequeño, si son alumnos de escuela, de colegio o universidad, puedes aplicar entre 5 o 10 cuestionarios, que es lo más rápido, para ver si tus preguntas están correctas o no. Además, si estás teniendo varias preguntas, si tienes varias preguntas, para ver el tiempo. Tal vez te tome cada uno 15 a 20 minutos, se cansa, tiene que ser más corto. Entonces, te ayuda a identificar tiempo, preguntas, la comprensión de la población y realmente la disposición. Eso es lo más viable, podría decir, en la prueba piloto. Pero también puedes dar a un grupo de expertos, como la doctora Laura, que está dentro de la universidad. Debe haber algunos profesionales que pueden colaborar y mínimamente tiene que revisar 3 personas, 3 expertos del área, que dé validez a tu instrumento. Los expertos lo que hacen es revisar el contenido de tu encuesta en relación al tema que estás investigando, ¿no? Se le pone en contexto y se le va dando el instrumento, te lo revisa y él también te dice, esta pregunta puede ir, no va, no corresponde, y se puede dar tu instrumento para que tengas mayor validez en tus resultados, mayor confiabilidad en la recolección de datos. Puedes tomar en cuenta a los expertos y aplicar tu prueba piloto. Puedes utilizar ambos para realizar la validación de tu instrumento, que es lo más viable, ¿no? Para la investigación creo que hemos olvidado mucho, ¿no, doctora Laura? Dar validez a nuestros instrumentos. Nos vamos directo a la aplicación y no hacemos dar la validez ni en prueba piloto ni a los expertos, que es lo más recomendado en un proceso de investigación. No sé si aclaré tu duda, Edna. Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias a ti. La doctora Lixi respecto a la prueba piloto, pues la prueba piloto es una opción de validación. Cuando se hacen, por ejemplo, investigaciones de pues, a gran nivel, sí es importante hacer pruebas pilotos, o que sea con 5, 2, 3, 4 personas, por lo que mencionaba la doctora, de que muchas veces la comprensión de la pregunta no es clara. Y eso nos permite hacer una retroalimentación para la forma y el fondo del instrumento. Pero es una opción para el investigador, cosa que no sucede con la validación de expertos, que así es de alguna forma importante hacerla para la confiabilidad, para la validez del instrumento. En la mayoría de los procesos de maestría o de enseñanza y maestría de este nivel, los estudiantes deben tener esa capacidad de apropiar el proceso de validación. De aquí en adelante ya no se puede exhibir la validación de instrumentos a la hora de diseño. Entonces, eso es supremamente importante, claro, porque está fundamentado epistemológicamente desde la teoría y desde la práctica. Entonces, que de pronto en el futuro ustedes tengan la posibilidad de diseñar un instrumento o formar parte de un equipo investigador y que no se valide un instrumento, pues eso deja mucho que desear. Y deja mucho también en el trasfondo que no es fiable, que no es confiable, que no es válido. Entonces, es un aprendizaje que de aquí en adelante es inicial. Siempre que se haga un proyecto de investigación de instrumentos, para la naturaleza de la investigación que se haga, siempre debe haber un proceso de validación de instrumentos. Mínimo con 3 expertos. Mínimo. La literatura antes del 2008 nos pedía 12 árbitros. Imagínense lo engorroso que era validar tantos y tantos expertos. Y muchas veces no están pues, fácilmente conseguir expertos para validar el instrumento. Pero del 2008 más o menos para acá, ese proceso de validación se ha mejorado. Importante. Y pues todos estos procesos de validación se hacen como procesos un poco más. ¿Quién más quiere preguntar algo? Estamos abiertos a las preguntas. La doctora Alixia está aquí presente para que pues, conteste todas las inquietudes que ustedes tengan. Siempre he pensado que es importante la mirada de otro experto, de otra persona, también que sepa de investigación,
para que no se queden solamente con la mirada de la profesora. Gloria, señor. Bueno, profes, buenas tardes. Mi pregunta es como en cuanto a la forma, digamos, ya conseguimos la persona como que nos ayuda a validar el instrumento. ¿Ella hace un documento o cómo sabemos que ella valida el instrumento? No sé si la pregunta es tonta, pero no sé. No, está correcto. Todos nos hacíamos la pregunta tuya, no es tonta. Cuando hemos empezado con procesos de investigación, Gloria, muy buenas noches. Sí, ¿quién me lo valida? ¿Cómo hago? Tú tienes que entregar, si es tu cuestionario, al experto impreso para que te lo revise. Y si aplicas la prueba piloto, tienes que aplicarlo en un grupo, imprimiendo para ver si realmente va a tener el impacto que tú estás buscando, ¿no? El hecho de ver si van a responder, cuánto tiempo va a llevar, si están claras tus preguntas. Tú entregas a los expertos tu boleta o de entrevista, si vas a hacer entrevista, tus preguntas igual, ¿no? Las redactas en base a tu problema y entregas también al experto. Tu observación también, todos los instrumentos que vas a aplicar, porque ellos revisan esa coherencia, esa redacción que tienen que tener de acuerdo a tu población. Por eso los expertos, como se dice, ¿no? Tienen que revisar detalle a detalle si te va a dar la validez para que puedas aplicar sin dificultad y tus resultados realmente sean los que tú estás esperando encontrar para tu investigación. Como les decía, un mal instrumento te va a permitir un retraso porque que la pregunta no esté clara y tú estabas buscando esa respuesta y que esté mal diseñada o no te han respondido, porque sucede, ¿no? Cuando aplicamos un cuestionario sucede de que algunas personas no responden, dejan vacío. Y para nosotros es un dolor de cabeza como investigadores porque yo quería esa respuesta. Entonces, para evitar todas esas dificultades y tropiezos en el proceso de investigación y en el vaciado de datos, es mejor que apliquemos, si no podemos dar a expertos, mínimamente la prueba piloto, que es lo que más se puede recomendar en estos casos. ¿Verdad, doctora Laura? Si no, vamos a tener tropiezos en resultados. Como menciona la doctora, sí, pues generalmente yo les enseño un protocolo a mis estudiantes y es primero hacer una carta dirigida al experto, hace uno una carta dirigida a los expertos, que es como soporte o evidencia, les entrego una rúbrica de evaluación o una plantilla de evaluación del instrumento que deseo que revise. Entonces, por ejemplo, yo tengo creada ya mi plantilla para entrevista y para cuestionar y se las facilité a los estudiantes para que la utilicen. En esa plantilla se pone el objetivo del proyecto de investigación y se revisa la ortografía, la redacción, las preguntas. O sea, hay una secuencia de preguntas y una secuencia de revisión. Este experto diligencia este formato y lo firma. Entonces el estudiante entrega la carta dirigida, la plantilla de evaluación diligenciada por el experto, 3 plantillas, porque es el caso de 3 expertos, y pueden utilizar el mismo experto para los instrumentos, es decir, los 3 expertos, si necesitan evaluación de entrevista, o un cuestionario, o una encuesta, pueden utilizarlo. Mónica Díaz, señora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va en lo siguiente. Mi investigación es estudio de caso, es sobre laboratorios de física. Entre los instrumentos que utilizo, pues están guías, unas guías de laboratorio y unas rúbricas. Esto está basado en una especialización que yo hice en la Universidad de Santander sobre las TIPS. Digamos que estas dos instrumentos fueron, digamos, revisados y evaluados por docentes de la universidad, ¿sí? Digamos, fueron revisados desde ese, ¿son válidos o no son válidos? Muy buenas noches, Mónica. ¿Tú indicas que te han revisado los instrumentos para aplicarlos? Sí, señora, es que digamos que es un trabajo que empecé en la especialización y ahorita, digamos, quiero continuarlo con la maestría, ¿sí? Esos instrumentos, digamos, yo tengo
la rúbrica y la parte donde fueron evaluados y revisados por diferentes docentes esos dos instrumentos. Es válido esos dos instrumentos, digamos, de esa manera, porque entre otros tengo pues presaberes y cosas. De todos modos, yo soy docente hace 18 años en el área de física. ¿Mm? Ah, ya. Lo que quiero tomar en cuenta es que a partir de tu especialidad y de tu tema, que estás continuando con la maestría, pero quiero saber si tu tema está dentro de los parámetros de la maestría. Va a ser válido siempre y cuando el tema esté dentro de lo que es en la maestría en la que estás tú trabajando, porque en la especialidad seguramente has hecho el tema exclusivamente dentro de lo que tú señalabas, el área de física, y ha sido validada para esa área. Pero tenemos que tomar en cuenta que tu maestría es en dificultades del aprendizaje. ¿Está relacionado a ello tus instrumentos? Sí, señora, porque digamos las guías que se están generando son guías multimodales para las Ya. dificultades que se han presentado en el área, digamos, de física. Yo como observadora, porque obviamente entre los instrumentos también aparece un diario de campo que manejo, lo de los preconceptos que, digamos, se va manejando durante, digamos, las clases para ver las dificultades y entre eso, pues se empiezan a generar los laboratorios multimodales partiendo de las dificultades que se han observado en el área de física. Bueno, si se va a ir continuando con el mismo trabajo dentro de la maestría, sí, son válidos dependiendo del tiempo, ¿no? Porque no olvidemos que nuestras investigaciones son actuales. Ahorita estamos en este 2026. La especialidad, no sé en qué tiempo lo hiciste y si es del año pasado o hace 2 años. Es del año pasado, pero digamos, ¿cómo se validan, digamos, esos instrumentos, digamos, porque pues obviamente fueron evaluados por ellos, o sea, fueron revisados. Obviamente mi asesora no quiere decir que no se haya modificado, porque obviamente cuando uno empieza la maestría en dificultades se da cuenta que hay que, digamos, generar ciertos cambios y todo eso, partiendo, digamos, de los nuevos conocimientos que se adquirieron. Ya, lo que estoy comprendiendo es que está continuando con el tema que tenía en la especialidad dentro de la maestría, pero a partir de lo que es la maestría, si ha cambiado el tema con algunos nuevos elementos dentro de su variable, cambiaría también sus instrumentos y tendría que realizar nuevos instrumentos para tener nueva validación, porque los instrumentos que le han validado el año pasado era para otra investigación. Entonces, no estaría tan validado para realizar esta nueva investigación. Tendría que actualizar tal vez los datos de acuerdo al objeto que tiene la maestría y de acuerdo a la investigación que estaría realizando en la maestría. Tendría que ser validado nuevamente de acuerdo al nuevo tema que está investigando, aunque esté dando continuidad, pero tendríamos que revisar los nuevos elementos dentro de su trabajo de investigación para tener sus instrumentos nuevamente validados. Mónica. Ah, o sea que no son válidos ya. Ya me tocaría buscar Mm, otra mm. vez expertos y eso. Sí, porque Ok. las investigaciones son vigentes dentro de si están en el proceso de la maestría tiene un título y a partir de esa, si es una maestría en dificultades del aprendizaje, los temas están relacionados a ello. Y si bien puedes rescatar alguna bibliografía del año pasado de tu especialidad, sí, puedes retomar algunos insumos, elementos teóricos, pero los instrumentos tienen que ser de esta maestría, de este nuevo tema, y tienes que validar y construir nuevos instrumentos que den validez a tu nueva investigación. Gracias. De nada, Mónica. Aida. Sí, buenas noches. Bueno, lo que pasa es que la profesora mencionaba que ya tiene dos plantillas para evaluar dos instrumentos, entrevista y cuestionario. Sin embargo, nuestro instrumento principal es una rúbrica.
Quisiera saber cómo podemos hacer para validarlo o si podemos crear nosotras esa plantilla de evaluación basándonos en las que usted mandó o cómo lo podríamos hacer en ese caso. No la escuché, no sé si es el audio mío. ¿Me escucha? Ya muy bajito. Sí, muy bajito. Voy a intentar así, de pronto me suena mejor. ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, ahí está. Trata de hablar, yo te alcanzo a escuchar, pero bien bajito. Sí, yo también. O tal Mm, vez pueda escribirlo No, es que es en muy el largo. chat, La porque sí, se profesora escucha muy mencionó que bajito. tiene dos plantillas de evaluación de instrumentos, entrevista y cuestionario. Sin embargo, en la investigación, nuestro instrumento principal es una rúbrica y necesitamos validarla. La pregunta en cuestión es, ¿la profe nos va a facilitar una plantilla para validar esa rúbrica o la debemos crear nosotras, basándonos en lo que usted ya nos envió? Ya, lo que le he entendido es que eh, la doctora Laura les proporciona las plantillas, ¿verdad? Correcto. Los plantillas, pero los elementos de evaluación de estas plantillas pueden aplicarse también a la evaluación de la rúbrica. Habría que adaptarla, pero eso no es difícil. Esto, se pueden tener o contemplar los mismos elementos de evaluación para validar la rúbrica. Yo creo que el sábado hablamos, Mike, con Carlos, y teoría. Profe, no, digamos que me preocupa un poco porque pues el sábado es 16 y, y digamos que su merced nos había dicho que fuéramos avanzando en todo el tema de la investigación, que no nos esperáramos solo a las clases. Entonces, no sé, ¿qué opina usted ahí? Pues Porque yo pues te ya nos había dicho que no nos esperáramos necesariamente a la clase. para que pues salgamos como de la situación, pues no te preocupes, mañana en la mañana yo te envío la ruta de cómo podemos hacer la validación. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé qué más preguntas hay dentro del grupo. No, agradecerle enormemente a la doctora Lixi este espacio de compartir su experiencia. Milena, señora. Milena, abre el micrófono. Ya. Hola compañeros, muy buenas noches, profe Litsi, ¿cómo estás? Profe Laura. Buenas noches. Bueno, profe, quería hacerte una pregunta específica. Creo que en algún momento cuando nos habíamos visto en el otro semestre, tú nos habías orientado en algunas cosas, pero ahorita que hiciste como una categorización específica de los instrumentos en cuanto a un enfoque, sea cuantitativo o cualitativo, específicamente nuestra investigación, profe, digamos que a grandes rasgos lo que quiere hacer es caracterizar la atención como dispositivo básico de aprendizaje en un grupo de estudiantes de primaria. Y con esa caracterización, pues poder generar algunos instrumentos mediados por el arte o el medio plástico para mejorar esos niveles de atención. Lo que nosotros hemos pensado es realizar una observación cuestionario que se va a aplicar pues a padres de familia y docentes y estamos pensando en un test o batería, por decirlo así, para poder caracterizar esa atención en los estudiantes. En ese orden de ideas, quisiera como que nos orientaras en, pues, si es viable tomar de pronto un instrumento que dentro de la caracterización que tú nos compartes hoy es del enfoque cuantitativo, pero también necesitaríamos tomar dos del enfoque cualitativo. Sí, esa es como la primera, profe, ya te hago la otra que tengo. Muy buenas noches, Milena. Evidentemente, cuando hablamos de qué tipo de instrumentos vamos a aplicar, estás trabajando con la observación, con la entrevista, no, el cuestionario y algún test. Evidentemente, si estás trabajando dentro del enfoque cualitativo,
te permite incluso que puedas hacer una triangulación de resultados, porque eso es un instrumento que vas a poder tú agarrar, como cuando hablamos de triangulación, hablamos de un triángulo. Papás, aplico a los padres, me decías, un cuestionario, aplicas a los mismos niños, creo también, la observación, y también aplicas un test que te va a permitir hacer una triangulación de resultados que te va a dar mayor validez de tu información. Que esos tres instrumentos que estás aplicando te va a permitir sacar información y tu poder jugar con la información a partir de la triangulación. Yo tomo de padres, tomo a los estudiantes y hago la observación y saco el resultado de los tres y puedo dar validez. Es realmente riquísimo lo que estás haciendo. Con la triangulación de resultados vas a poder tú trabajar, porque estaría haciendo más una triangulación de resultados que le va a permitir tener mayor información y estarías dentro de ese enfoque más cualitativo que cuantitativo tal vez, porque estás haciendo más un estudio de casos. Creo que estás haciendo más aplicado a grupos focales lo que estás trabajando en tu investigación, ¿no? Entonces, le permite hacer básicamente esa orientación que se podría realizar en su trabajo de investigación. No sé si te quedó claro, Milena. Sí, profe, muchísimo más, muchas gracias. En cuanto a esa triangulación que tú comentas, digamos que es una triangulación que decidimos nosotras como investigadoras orientar hacia qué aspectos vamos a observar, qué se va a caracterizar, pero no hay, profe, digamos, algún paso a paso que me diga, hagan la triangulación así, sino ya lo definimos nosotras dentro de los objetivos de nuestra investigación. Sí, no hay un paso para hacer una triangulación. No te digo, primero empieza por aquí y luego juntas esta pregunta con esta. No, el investigador, que eres tú, lo va a hacer de acuerdo al tema que estás investigando. De ahí va a salir la riqueza. Va a coincidir las respuestas de tu población y tú puedes ahí hacer la triangulación de tus papás, de tus profesores y de tus niños, porque así va a jugar tu información. Por eso te hablaba de triangulación, porque tú estás explicando a profesores, papás y estudiantes. Y ahí tienes la información. No hay un paso a paso de cómo construir la triangulación. Tú puedes tomar en cuenta la respuesta del papá, del profesor y del alumno. Y cuál de ellas está coincidiendo y hacer el análisis a partir de ello. Es de acuerdo a las preguntas. Pero sería interesante que en otra sesión, tal vez, Laura, trabajemos exclusivamente la triangulación con ejemplitos y podamos darles ese apoyo también a los estudiantes, ¿no? Que les va a favorecer bastante. Es que Milena se adelantó. Va a adelantar. Sí, vamos a mirar de qué manera buscamos un espacio, porque pues finalmente yo termino el proceso con ellos en el análisis de resultados. Cuando llegue ese momento, espero que la doctora Alexi salga. Y Laurita, pero ella ya estaría trabajando con ello. Ok, profe, muchas gracias. Y profe, Lixi, una última pregunta. Cuando tú nos hablas del tema de la validación de los instrumentos, nos hablas de una escala, o no sé si la entendí como escala, alfa, Alpha Crunch que se aplica. Crunch. Sí. Esa, digamos que es fácil de encontrar, profe, o simplemente se busca así en línea, o... Ah, bueno, tiene una fórmula para ser aplicada y tiene estándares que se les puede facilitar, no hay problema. Son estándares que tiene ya marcadas este método que te indica si está validado, si se puede validar, es adecuado o no es adecuado, de acuerdo al instrumento que tú estás presentando. Se les puede facilitar. Y se encuentra también en línea. Ah, ok, profe, te agradecemos muchísimo. No, de nada, Milena, gusta saludar. Finalizar nuestro encuentro de hoy con la pregunta de Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profe, Mónica Ordóñez. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Mónica, dígame. Bueno, mi pregunta es, digamos, en una monografía
porque pues lo que se hace es consulta, ¿cierto?, de información y no es de aplicación. ¿Qué tipos de instrumentos se pueden trabajar en una monografía? Y pues se está trabajando con relación a las características, a las dificultades del aprendizaje en estudiantes con diagnóstico de autismo. Ya. Tú estás trabajando con el tema autismo en estudiantes, ¿verdad? Sí, señora. Ya. En ese ¿Qué se entendido, está tal vez, haciendo un trabajo de monografía? perfecto. No importa el tipo de trabajo, porque a veces los instrumentos, siempre dentro de una monografía, un perfil, siempre vamos a trabajar con los instrumentos, pero tú tendrías tal vez por el tema que es autismo, profundizarías más y aplicarías el estudio de caso, porque no todos los niños presentan esta condición de autismo, ¿no? Entonces, tal vez dentro de tu selección de instrumentos, tendrías que trabajar más con el estudio de caso, que te permitiría más llevar adelante las historias de vida de cada uno de ellos, ¿no? Porque el autismo no es una condición en la que no existe como te digo, una adaptación curricular dentro de escuelas y colegios, no existe ello, y es muy dificultoso incluso para ellos llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no son muchos, ¿no? En cada escuela hay contados, no es que exista una población mayoritaria de autismo. Entonces, se puede seleccionar que trabajes con estudios de caso, Mónica. Y bueno, y digamos si se trabaja estudio de casos, ¿qué instrumentos serían más viables, digamos, para trabajar? Por ejemplo, el que ahorita le decías a la compañera, ¿cierto?, de triangular. Aparte de ese, ¿qué otro instrumento se podría trabajar? Gracias. Las historias de vida te ayuda bastante en el estudio de caso, porque esta profundizaría entrevistas a profundidad y observación. Las entrevistas a profundidad puedes aplicarlas con profesores y también con papás, y también puedes utilizar la observación, que es lo que más se da. Digamos en la monografía, que no es una aplicación, sino una consulta, eso sería, se relaciona con el método de investigación que se está haciendo. Bueno, hay que aclarar una cosa. Cada tiene como opción de grado la monografía. Y la monografía es de la resolución 106 del 2024, es un documento de revisión teórica. Eso es lo que mínimo se debe presentar como monográfico, o sea, la revisión teórica. Ella pudiera agregar o darle un plus a esa monografía con el ejercicio práctico pequeño, porque eso es lo que reza la norma, ¿sí? Entonces, las personas que hacen monografía les piden más que hacer algún ejercicio práctico, una revisión teórico documental, que se les pide como mínimo para entregar. En el caso tuyo, que es un estudio de una situación particular en dificultades del aprendizaje, pudieras utilizar un instrumento como las historias de vida, como las narrativas, en un componente muy pequeño, porque la resolución es clara. La monografía tiene que tener eso, de revisión teórica. Entonces, es un poco limitado el tema de escoger la monografía como de grado por eso. No sé si aclaré tu duda, Mónica. Mónica, ¿me escuchaste? Listo, sí, señora, gracias. Cerramos la sesión de hoy. Inmensamente agradecida, doctora Lixi, por su compañía, por su apoyo, por su comprensión, por su empatía. Creo que pues la mayoría de los estudiantes les quedó muy claro el alcance del diseño de instrumentos para este curso, para esta asignatura. Y pues bueno, y seguramente te vamos a estar invitando para el proceso final de cierre de todos estos proyectos de investigación. Agradezco enormemente la presencia. Veo a los estudiantes el día sábado y bueno, mi doctora Alexis en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica, y a todos los estudiantes. Muy buenas noches.
Gracias por todo. Hasta luego. Profe, Gracias, una profe. pregunta, una Ay, pregunta. perdón. Pues está. Para esta semana no tenemos que subir ninguna información a la plataforma, ningún Legal, avance. el día martes. Pero el sábado revisó los instrumentos, los retroalimentamos y ese soporte se sube a la plataforma, ¿no? Ah, bueno, vale, profe, muchas gracias. Hasta luego.